resolvimos sin fricción. ¿Por qué resolvimos sin fricción? Porque, para simplificar nada más que el problema, para llevarlo lo más simple que se pueda, ¿sí? Porque lo que me interesaba era las condiciones, que vean cómo se trabaja con las condiciones adicionales que aparecen en la solución del problema. ¿Cuándo es que tengo que empezar a buscar ecuaciones que me faltan para resolver el problema? Era simplemente por eso. Pero ustedes van a tener que trabajar, ¿sí?, con la fuerza completa entre superficies, ¿sí? Una fuerza entre superficies tiene las siguientes características. Es de contacto, ¿sí? Aparece únicamente cuando los cuerpos están en contacto. Es reactiva, es decir, no podemos conocer a priori cuánto vale, ¿sí? Es tan complicada que tiene su origen en la deformación de las superficies. Y es muy, muy, muy compleja. Eh, a ver, es tan compleja porque el origen es electromagnético. Esa es la deformación de la nube electrónica alrededor de los átomos y las moléculas son las que producen, ¿sí?, las fuerzas de contacto. O sea, el material se deforma lo suficiente como para sostener al otro. Ustedes lo han apreciado porque cuando se tiran en la cama, se acuestan en la cama, apoyan la mano en la cama, pueden ver que la sábana, ¿sí?, toma una forma, ¿sí? La cama toma una forma. Entonces, ya lo sabemos, ¿sí? Lo hemos visto toda la vida, pero nos negamos a creer que los cuerpos se deforman poquito o mucho. Es tan complicada que no alcanza una única fuerza para caracterizar una fuerza entre superficies, ¿sí? Nosotros vamos a usar dos fuerzas, ¿sí? Y no significa que esta caracterización sea completa, simplemente es que es útil, ¿m? Y para muchos casos funciona. No siempre, no para todos los infinitos casos, pero para la mayor parte que ustedes van a ver, va a andar, va a funcionar. Y entonces nosotros la fuerza entre superficies la vamos a dividir en dos. Vamos a modelizar como una fuerza perpendicular a la superficie de contacto, si es esta, perpendicular, más una fuerza paralela. A la perpendicular la llamamos normal, y a la paralela rozamiento. La usamos para resolver este problema, ¿sí? La podemos usar para resolver este problema. Sí, la fuerza de entre superficies, vean que no tiene componente perpendicular, ni tiene componente paralela. Es la suma de las dos, ¿sí? Apunta para donde sea necesario. Es una fuerza que apunta para donde sea necesario. ¿Por qué? Porque es una fuerza reactiva. Bien, ¿por qué puse este caso? ¿Sí? En particular. Pues quería mostrarles algo. Yo les dije que era reactiva. Nosotros, ¿sí?, vamos ahora a centrarnos en esta componente, porque la normal ya estuvimos viéndola, ¿sí?, más o menos sabemos cómo funciona, es la fuerza necesaria para que no penetre el cuerpo, ya tenemos una noción intuitiva de más o menos cómo es. Pero nuestro problema es acá, ¿sí?, en la fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento es complicada, ¿sí? Es complicada. Entonces, vamos a usar este experimento para tratar de ver cuánto vale la fuerza de rozamiento. Este experimento. El experimento es simple, ¿sí? Vamos a colocar nuestra cajita, ¿sí?, en un plano inclinado y vamos a medir la fuerza de rozamiento. Obviamente, ¿cómo lo vamos a medir? Y, bien, si está quieto y conozco este ángulo, se queda en reposo, ¿sí?, y conozco este ángulo, me queda que la fuerza normal es perpendicular a esta superficie, el peso tiene componente en esta dirección y en la dirección perpendicular, o sea, tiene dirección horizontal. ¿Se acuerdan que no había rozamiento? Esto se desplazaría para allá. Es la fuerza de rozamiento la encargada de evitar que se desplace. De esa forma, yo puedo medir cuánto vale la intensidad de la fuerza de rozamiento. Si está en reposo, la componente X, la componente paralela a la superficie del peso, me da el valor de la fuerza de rozamiento. Si este ángulo vale 0, la componente X de la fuerza de rozamiento vale 0 y
Entonces yo sé que no necesito en un plano horizontal, perfectamente horizontal, no necesito rozamiento para que se mueva. Yo puedo dejar un bloque, ¿sí?, de cualquier material, ¿sí?, en una pista, una caja, ¿sí?, en una pista de patinaje. Si la pista de patinaje sobre hielo la pista de patinaje sobre hielo es perfecta, yo dejo una caja en el medio de la pista y no se mueve. Eso sí, la empujo para un lado, sale para ese lado. Pero si la dejo en el medio de la pista, ¿sí?, se queda en reposo. Así que eso significa que no necesito, cuando este ángulo vale 0, no necesito rozamiento para que se mantenga el equilibrio, para que esto se mantenga en la posición. Pero cuando le doy un cierto ángulo alfa, ¡pic!, ya tengo un poquito, necesito que haya algo de rozamiento para mantenerse el equilibrio. Lo que voy a hacer es subir este ángulo alfa, ¿sí?, subir un poquito, ¡pic!, subo un poquito. Si subo un poquito, ya la componente en esta dirección del peso empieza a aumentar, ¿sí?, y entonces la fuerza de rozamiento tiene que aumentar. Lo voy a repetir, por si no lo entendieron, ¿sí? Aumento ese ángulo alfa y entonces yo tengo que ya la componente del peso es grande y por lo tanto la fuerza de rozamiento tiene que incrementarse. Lo puedo repetir una vez más, ¿sí? Aumento el ángulo, ¿sí?, ya estoy en un ángulo mayor, la componente del peso en esta dirección es cada vez mayor, por lo tanto la fuerza de rozamiento tiene que ser mayor. Ahora el problema es cuando aumento un poquito más, ¿sí?, y el cuerpo empieza a deslizarse. Y entonces está acelerado y tiene el mismo movimiento que vimos antes, lo único que ahora lo que se puede ver, a ver si parece, ¿no? Lo que es interesante en este movimiento de caída, ¿sí?, es que cuando cae, la aceleración, ¿sí?, es una constante. Y uno puede medir esa aceleración midiendo el tiempo de caída, y entonces poder calcular de esa forma el valor de la fuerza de rozamiento. Porque la dirección horizontal, en esta dirección donde se mueve el objeto, ¿sí?, tiene aceleración constante y está producida por la componente de la gravedad, que la podemos calcular con el ángulo alfa, y con la fuerza de rozamiento. Así que de esta forma, inclusive cuando se está moviendo, nosotros podemos calcular el valor de la fuerza de rozamiento. Lo que vimos, ¿sí?, es que la fuerza de rozamiento nos da un valor un poquito menor. Si yo vuelvo a repetir con otros ángulos, ¿sí?, el experimento, ¿sí?, siempre encuentro que se mueve, o sea, que cae, y que la fuerza de rozamiento es más o menos una constante. Esto, ¿sí?, es lo que nosotros podemos observar experimentalmente con un bloquecito y un plano inclinado jugando en casa, ¿sí?, jugando en casa y haciendo con un transportador y cuenta, ¿sí?, un transportador y nada más, y reglas. Bien, supongo que esto lo tienen que haber hecho en el secundario, porque era el ejercicio básico del secundario. Borrador, ¿sí?, tabla. Bien, ¿qué podemos ver de acá? Si miramos esta gráfica de la fuerza de rozamiento en función del ángulo, lo que podemos darnos cuenta es que hay un punto por acá, ¿sí?, en el cual hay un cambio de comportamiento. Que acá y se incrementa con el ángulo, ¿sí?, y acá sigue más o menos constante. O sea que hay dos comportamientos distintos, dos regiones completamente distintas. Todo este rango, esta masa estaba en movimiento, y en nuestro rango la masa estaba en reposo, se mantenía en reposo. Entonces, la fuerza de rozamiento ya lo podemos darnos cuenta que es muy complicada. Toma valores distintos.
Entonces, podemos decir que nosotros tenemos lo que se llama un régimen estático. Toda esta región, ¿sí?, estaba en reposo la masa. Tenemos todo un régimen estático. Y si miramos acá, sabemos que en este régimen estático hay una fuerza de rozamiento que alcanza el valor máximo. Y acá tenemos un régimen dinámico. Y el valor de la fuerza de rozamiento tiene un valor definido. Y se vale poner los vectores. Táchenselo cuando puedan. Bien, en el régimen estático, el módulo de la fuerza de rozamiento va entre 0 y este valor máximo. En el Profe, régimen, sí, disculpe, ¿qué vectores hay que borrar, dijo? estos. Ah, claro, claro. En el régimen dinámico, el valor de la fuerza de rozamiento es una constante. Así que pueden darse cuenta que encima vean que esto y esto son distintos. ¿Sí? No tienen por qué ser igual, idénticos. Muy bien. Vean que esto representa la interacción entre dos superficies, la superficie del cuerpo y la superficie, ¿sí?, del plano inclinado. Entonces, va a depender de los materiales de la superficie. Si los materiales, por ejemplo, son acero, los dos sean bloques de acero, el bloque es un bloquecito de acero, es una chapita de acero, y el plano inclinado es una chapita de acero, ¿sí?, acá hay un salto, ¿sí? Este es mayor que este. Si, qué sé yo, si el bloque es de goma, ¿sí?, y la superficie es de acero, esto es probable que esté más para arriba. O sea, esta separación entre el máximo y la fuerza del régimen, el máximo y este valor, sea todavía mayor. Solamente conozco yo un caso en el cual el valor máximo es igual a la fuerza de rozamiento dinámica. O sea que esto termina acá y da así. Que es cuando es teflón con teflón. El bloquecito es de teflón y la superficie es teflón. Y ahí es máximo, ¿sí?, la fuerza de rozamiento máxima es igual a la fuerza de rozamiento dinámica. Pero solamente en ese caso yo conozco que esto ocurra. Ahora, sí, esta fuerza es complicada, la fuerza entre superficies es complicada, pero aún así los ingenieros han estudiado qué es lo que pasaba con estos valores, la fuerza dinámica y el valor de la fuerza de rozamiento máxima, con muchos elementos, muchos tipos de superficie. Y llegaron a ciertas conclusiones. La primera, ¿sí?, y la que es más importante, que estos valores, el extremo que está acá y la fuerza dinámica, son proporcionales siempre a la normal. Son proporcionales a la interacción de la fuerza normal. Es decir, vea, ¿sí?, esto es proporcional a la normal y esto también es proporcional a la normal. Pero la constante de proporcionalidad obviamente tiene que ser distinta. Mucha gente ha intentado resolverlo desde primeros principios, usando las fuerzas electromagnéticas para poder llegar a esta cosa que llegaron, a esta, digamos, conclusión que llegaron los ingenieros, ¿sí? Y no hay nadie que lo haya podido resolver todavía, de tan complicado que es. ¿Por qué? Porque son efectos de borde, ¿sí?, y efectos de superficie, y las ecuaciones en el electromagnetismo se vuelven muy complicadas. Pero nosotros tenemos una forma muy simple de escribir esto, que la aprendimos de los ingenieros, ¿sí?, que es, bueno, la fuerza de rozamiento máxima la puedo escribir como un coeficiente por el valor de la fuerza normal. Donde este coeficiente vale, es no cero, ¿sí?, no puede valer cero, ¿sí?, pero puede valer todo lo que uno quiera, ¿sí? Si las superficies
son lisas y los materiales no se pueden deformar demasiado, este coeficiente es menor que 1, está entre 0 y 1. Pero si las superficies se pueden empezar a deformar, este coeficiente puede valer lo que uno quiera. Y de hecho, en un intento tecnológico de obtener fuerzas de rozamiento máximas muy estáticas, máximas, muy elevadas, se inventaron los engranajes. ¿Sí? Y hay un material que ya es el extremo, ¿sí? Pero en un intento de hacerlo, porque tenían que transmitir, ¿sí?, movimientos, y entonces inventaron los engranajes porque el rozamiento no alcanzaba. Pero aún así, hay coeficientes de rozamiento, eso ya no se puede hablar de rozamiento, ¿sí? Simplemente les dije, se inventó en pos de conseguir un mu sub b muy grande, se inventaba eso, pero por rozamiento también se se inventó otro material, ¿sí?, que creo que todo el mundo lo usa, ¿sí? Bien, creo que todo el mundo lo usa. Ah, se me fue ahora el nombre. ¿Sí? Que, a ver, el velcro, muy bien, Matías. Sí, gracias por tu ayuda. El velcro, ¿sí? El velcro, ¿sí?, es un material que se diseñó con el fin de obtener una fuerza de rozamiento máxima muy elevada, ¿sí? Obviamente la normal no es grande, pero este mu alcanza valores hasta de 20.000. Por eso el velcro no lo podemos sacar, ¿sí?, tirando en forma paralela a la superficie, sino lo tenemos que tirar en forma perpendicular a la superficie. Es muy fácil. En el régimen dinámico, ¿sí?, hicieron lo mismo, y esto salió más fácil. Pudieron darse cuenta que la fuerza de rozamiento dinámica es muy dinámica por la normal, ¿sí? Es un coeficiente, ¿sí?, por la normal. Bien, como les dije antes, si nosotros vamos a trabajar generalmente con superficies que sean bonitas, o sea, hierro con hierro, goma con asfalto, eh, teflón con teflón. Así que en general, este mu va a ser un número menor que mu estático, y mu estático va a estar entre 0 y 1. Pero les cuento, no todos los materiales son así. ¿Está? Los que sí nosotros vamos a trabajar son estos. Bien. Ok. No voy a resolver problemas de esto porque ustedes ya han resuelto. Lo único que les quise poner acá son las justificaciones por los cuales ustedes pueden empezar a trabajar. Los métodos